esa parte quedó clara, la de las tendencias y todo el proceso para publicar. Tal vez, Tamara, tengo Ujú. aquí una duda con esto. Este, a veces para mí es un poco difícil porque lo mío es un servicio también. ¿Qué publicar? Yo intento como publicar, no tanto como a vender, tal vez, sino a que sepan, digamos, de que yo manejo la información, ¿verdad? Como doy un servicio, ¿verdad? Ujú. Pero siempre me dicen, es que esté como poniendo este tipo de publicaciones todos los días o tantas veces por semana. Y quizás a veces es bastante difícil sacar el tiempo porque uno está solita con todo, con las cosas de la casa, ¿verdad? Entonces a veces es como difícil, ¿verdad? Entonces tal vez sí nos puedes orientar en cuanto a la frecuencia de estas publicaciones. En frecuencia, ves que sí es importante que estemos publicando constantemente. Lo que muchas veces hacen cuando es un servicio o nosotros como comunicadores, ya diseñadores, hacemos es que intentamos aprovechar lo que tenemos en el momento. Entonces, si yo estoy dando un servicio, no sé, como la que me comentaba de lo de los tours, cuando hacemos un viaje, entonces yo tomo una foto y con las personas y publico lo del viaje. Si estoy dando un servicio, mientras esté dando el servicio, claramente pido un permiso para tomar la foto y pues eso es como el contenido que para agilizar un poco más el tiempo. También ahorita les voy al puro final enseñar unas herramientas que nos pueden servir para agilizar el tiempo que estamos publicando y en frecuencia eh, yo recomendaría 2 a 3 veces por semana para que tenga ese constante movimiento de que la gente nos vio un día, pero tal vez la dejó pasar, entonces luego nos volvió a ver y les llame muchísimo más la atención lo que están viendo, porque si tal vez dejamos la página un poco más abandonada, también los clientes que tenemos se pueden ir. Entonces lo recomendado es como 2 a 3 veces por semana y pues para agilizar ese tiempo, tal vez cuando hacemos un servicio, pedir tomar alguna foto y así para que no tengamos que sacar tiempo, mucho más tiempo extra para publicar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y Yo también lo que, bueno, de hecho ya me contestaste eso, de que le iba a preguntar casualmente si hay alguna aplicación, alguna manera como de ahorrar un poquito el tiempo en estar publicando, porque obviamente eso tipo lleva su rato, ¿verdad? Entonces bueno, hace un ratito dijiste que si tenías como alguna herramienta para poder minimizar un poquito ese tiempo. Y lo otro es, ¿qué tan real es que existen horas muy buenas o malas para publicar? O sea, vamos a ver, tengo entendido en algunos casos, pero no sé cómo funciona, que por ejemplo los influencers, algunos de ellos, lo he visto por amigos que tengo que publican, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Porque a esa hora como que la gente está más en las redes, etcétera. Entonces, como qué horas recomienda usted, según pues, su experiencia, horas para publicar y días tal vez? en días, por lo general, los que más se publican son miércoles, viernes, sábado, domingo. Esos son los días que más tienen movimiento. Y lo de las horas es muy cierto. Muchas veces, pues en horas laborales, la gente no está tan pendiente del celular a las 6, 7 de la tarde, de la noche, que ya están, no sé, van para la casa o ya están en la casa. Entonces, por lo general, las horas para publicar pueden ser en la noche, también una hora que es muy fuerte es de 12 a 1, la gente está almorzando. Y en las mañanas también como de 6 7 8 por ahí, porque también la gente justo va de camino, entonces los que van en el bus van viendo redes sociales, pero lo de las horas sí es bastante cierto. Lo de los días, pues ya les dije qué días son como los que recomendamos publicar. Y este otro aspecto también es que, bueno, en la página cuando creamos una página empresarial nos va a decir qué días la página tiene más visitas. Entonces, otra recomendación también podría ser que los días que la página tenga más visitas, tal vez no sea un sábado o un domingo, sino un martes, publiquemos ese día, porque ya sabemos que la gente nos está viendo. Entonces, ya la gente al estarnos viendo, lo tenemos acá, ponemos una publicación y pues ya enlazamos con ellos de una vez. Ok, y lo último, con respecto a las herramientas, sí, al final entonces nos indicas cuáles se pueden utilizar o cómo se pueden utilizar para minimizar Sí, tiempo.
Sí, les traje dos ejemplos de qué nos puede, igual pues tenemos opciones, por ejemplo, en Facebook nos deja programar publicaciones que nos va a agilizar bastante. No sé, tal vez yo tuve todo un día libre, entonces ese día pude programar las publicaciones que iban a estar el miércoles, el sábado y el domingo. Entonces también es una opción, programar las publicaciones nos va a ayudar a que si yo tuve libre ese día, pude programarlas, ellas automáticamente van a aparecer en esas fechas, aunque yo tal vez no pueda publicar. Ok, listo. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra o solamente será como esa? En Facebook y en Instagram podemos programar publicaciones. También hay ciertas aplicaciones, lo que pasa es que sí son de paga. Y en esas sí se puede programar en mayor aplicaciones. También se puede programar para TikTok, pero esas sí son de paga. Entonces, pues yo recomendaría que utilizáramos las de Facebook si no queremos como invertir un poco más en eso, porque a veces cuando estamos emprendiendo sí tenemos eso de los costos como pues ahí, ¿verdad? Entonces yo sí les recomendaría que utilicen las programadas que utiliza Facebook y Instagram. Ya. No sé si me voy a adelantar con esta última pregunta, pero pregunto y luego me dice si más adelante. Aplicaciones, algunas apps que usted recomiende como para hacer videos. Yo conozco algunas y estoy Ajá. trabajando con alguna, pero no sé si más adelante lo vemos o si Para ya hacer video no, es que es así no traje, pero creo que, por ejemplo, CapCut, tenemos la opción de que CapCut se puede conectar con TikTok, Instagram y Facebook, entonces también editamos y podemos publicar al mismo tiempo en las tres. Luego tenemos Filmora, es una aplicación que también está en celular y computadora, que esa tiene varias opciones gratis. El problema es que tiene marca de agua. Entonces, tal vez si no queremos que se vea mucho como eso, pues recomiendo más CapCut, que se conecta directamente con TikTok y Facebook, y Pixar, que también es otra aplicación que nos permite editar videos y editar imágenes también, y es como un poquito más profesional, si tiene más herramientas que nos pueden ayudar a la edición de videos. Ok. Yo la que estoy usando, que me enseñaron, se llama Videolip. Videolib es una buena opción, Ajá. es un poco más profesional, de hecho. Ujú. Es que sí, Entonces, esto me la enseñó, de hecho, un influencer que anduvo por acá en Costa Rica hace unos días, entonces como que me ayudó a enseñar, o sea, me enseñó a hacerla, pero ahí voy poquito a poco, pero tal vez por eso preguntaba si conocían es un otra poquito primero que sí es muy buena. complicada. Videolib es muy buena, es un poquito complicada porque es más profesional, pero tiene opciones muy buenas y la calidad también Muy de los buena. videos va a ser muchísimo mejor. Entonces, si ya estás aprendiendo a usar esa, pues lo mejor es que con eso te quedes, porque si ya es un poco más profesional, tiene muchos elementos que nos van a ayudar a que los videos también se vean muchísimo más profesionales a la hora de editarlos que las demás. Lo que comentaba de diferencia más que todo de Videolib y CapCut es eso, que CapCut está con la opción de que ya está sincronizada con TikTok. Ujú. Ok, listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto.